Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Rosaura Gareca, voy a ser su facilitadora en el módulo 2 de este curso Promotores y Promotoras en Género, Prevención y Abordaje de las Violencias. En este módulo 2 vamos a trabajar las violencias como violaciones a los derechos humanos. Ya hemos visto en el módulo 1 las diferencias y las relaciones desiguales de poder y cómo se construyen las relaciones de género. Veremos en este módulo cómo eso impacta en las relaciones y como un punto de partida diremos que una aproximación a la violencia de género nos permite identificar relaciones asimétricas y desiguales de poder que están en la base y que eso van a configurar en las relaciones, en esas relaciones desiguales, problemáticas de violencia. Las violencias hacia las mujeres o violencia por motivos de género han sido definidas por numerosos instrumentos internacionales. En ese sentido, el primero que ha trabajado estas cuestiones como discriminación hacia las mujeres es la Convención Internacional de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocidas por sus siglas en inglés, CEDAW, y en el ámbito internacional, que define a la violencia contra las mujeres como todo tipo de discriminación hacia la mujer, prohíbe y obliga a los estados e insta a los estados a prevenir ese tipo de violaciones y a sancionarlas. En el ámbito interamericano, la Convención de Belém do Pará concretamente trabaja la violencia contra las mujeres, si bien no consagra nuevos derechos, nos dice y tipifica los distintos tipos y modalidades de violencia y establece eso en la base que las violaciones hacia las violencias hacia las mujeres es una violación a los derechos humanos. Esto no es menor porque insta a todos los estados a poder trabajar en la prevención, en la sanción y en la erradicación de la violencia contra las mujeres. En el ámbito nacional, la ley 26485 contempla todos los tipos y modalidades de violencia que veremos, pero conceptualiza la violencia como toda acción y omisión que basada en la relación desigual de poder de la que venimos conversando, tanto en el ámbito público como en el privado, viola, lesiona, transgrede los derechos de las mujeres, principalmente el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Recordemos que la violencia contra las mujeres o las violencias por razones de género tiene particularidades específicas y por lo tanto requiere acciones específicas. ¿Esto qué quiere decir? Que asume características particulares por esto que veníamos conversando de las relaciones desiguales de poder. Tal es así, como les decía, que en tanto las normas internacionales como las nacionales conceptualizan lo que es la violencia contra las mujeres y establecen a esas violencias como una violación a los derechos humanos. ¿Cuál es su basamento? Esas relaciones desiguales de poder, estructural y construidas socialmente de manera que desfavorecen o ponen en una situación de desventajas hacia las mujeres. Esto tiene su basamento en todas estas estereotipos y mandas sociales construidas socialmente que posicionan en un lugar de desventaja hacia las mujeres por oposición a un lugar público y trascendente, como hemos visto en el módulo 1, a los varones. Pero si entramos a decir las causas y a ver las causas de las violencias, diremos que la violencia es un fenómeno multicausal. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de una sola causa y no podemos encontrar una sola causa que explique este fenómeno. Es por eso que existen multiplicidad de causas y de factores que inciden de manera tangencial en la producción de la violencia. Podemos identificar dos factores principalmente. Los factores individuales que se refieren a la persona y a las dinámicas de la persona, las vivencias, las experiencias, las relaciones de las personas con sus familias, las relaciones preexistentes, pero también al manejo de las emociones, ¿no? Cómo eso impacta en la historia personal de la persona y cómo eso puede llegar a determinar que pueda ser propenso, pueda causar una situación de violencia. Tal es así que escuchamos ejemplos que dicen, bueno, vivió historias de vida similares, vivió eso en su familia, entonces se está reproduciendo esas situaciones de violencia.
Esto puede ser así y de hecho el factor individual está presente y puede estar presente en la configuración de las situaciones de violencia. Pero no solamente los factores individuales de la persona inciden en la problemática de la violencia e inciden en que esa situación se manifieste. También existen factores sociales que hacen al entorno, a las relaciones y que tienen que ver mucho con lo que ya vimos en el módulo 1 de los estereotipos y de las formas en que socialmente se entiende los roles, principalmente de las mujeres en una situación de desventaja y de los varones en una situación pública de mayor valoración positiva. Entonces, cuando todo esto se reproduce en la sociedad, pensemos que se reproduce desde de la familia, en los entornos de educación, en los entornos de los medios de comunicación, todos estos estereotipos se van produciendo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo impacta eso en las personas? ¿Cómo impacta? Es decir, si yo naturalmente, yo como varón creo que tengo esos privilegios, voy a llevar por todos los medios a establecer esos privilegios y a pedir a la otra persona, en este caso mi pareja, que cumpla esas mandas sociales. ¿Y qué pasa cuando esas mandas sociales no son cumplidas, ¿no? ¿Cómo se exigen? ¿Cómo se plantean? Y eso lleva a numerosas conductas que se pueden visualizar en las situaciones de violencia. La conducta de la persona agresora generalmente lleva todo un recorrido que tiene que ver, en primer lugar, con unas situaciones de aislamiento, ¿no? Es decir, corta los lazos de la persona de manera que esa persona se encuentre sola, sin redes familiares, sin personas a quienes pedir ayuda, sin entornos laborales, porque eso puede ir... Pensemos que eso es un trabajo minucioso, no es de un día para otro, sino que es progresivamente y es un trabajo de los que se dice el trabajo fino, ¿no? Es decir, va aislando todos los vínculos, va cortando todas las redes de esa persona y va exigiendo esto que socialmente se construye como lo que debe hacer una mujer y lo que debe hacer un varón. Como decíamos, esas características que se asocian con la sensibilidad, con el pilar de la familia, con esto del sufrimiento y el sacrificio en pos de la familia, eso está muy marcado socialmente como catalogado como responsabilidad de las mujeres. Y si eso no se da así, es decir, esto se exige por medios de la violencia. Como les decía, puede ir desde el aislamiento, desde conductas de culpabilización, desde exigencias hacia la persona de cumplir esos roles y esos estereotipos, y cuando no se cumplen esas mandas sociales, como les decía, pueden acontecer situaciones de violencia. La más específica, la más marcada es la violencia física, y cuando ya el hecho de violencia se da, pero ahí no termina todo, es decir, empieza otro proceso que es la culpabilización, ¿no? Es decir, cuando la mujer ya quizás denuncia, después viene necesariamente la culpabilización, y pensemos que existen muchos factores de riesgo que pueden posicionar a una persona a atravesar situaciones de violencia, a vivir situaciones de violencia y a tolerarlas, que tienen que ver con estos factores que les decía, que pueden ser individuales, como la autoestima, la baja autoestima, pero también sociales, estas mandas sociales con las que crecimos y con las que vivimos diariamente en la sociedad, nos pueden llevar a atravesar estas situaciones de violencia. Una de las cuestiones a tener en cuenta en la violencia en la pareja es que esta problemática se presenta en distintos ciclos. Se pueden identificar y se han identificado desde estudios de investigaciones 3 ciclos fundamentales. El primer ciclo es la acumulación de la tensión. En esta fase se presentan tensiones, discusiones, se presentan malestares, manifestaciones de distinto tipo que van creciendo y en escalada. Eso nos lleva a una segunda fase que es la de estallido de la tensión, es decir, donde se producen las situaciones de violencia, se producen las situaciones de violencia física, psicológica, los distintos tipos que se manifiesta, se hace externa y es donde el comportamiento de la mujer es buscar ayuda, generalmente se presentan las denuncias en esa fase donde se evidencian las situaciones de violencia.
Una tercera fase es la fase 3, denominada luna de miel, también porque es una fase en la que necesariamente se presentan tanto pedidos de perdón por parte del varón, promesas de cambio, se presentan en esta etapa regalos, puede haber una situación de armonía durante un determinado tiempo. ¿Por qué es importante comprender estas fases? Porque tenemos que, como promotores y promotoras, al intervenir ante situaciones de violencia, tenemos que comprender esta dinámica para poder intervenir y así también para no frustrarnos en nuestras intervenciones, ¿no? Sabemos que es muy probable que en una situación de violencia en la pareja se produzca una etapa de reconciliación, de luna de miel, y vuelva a empezar el ciclo. Es importante estar alerta a este ciclo porque va en escalada y va creciendo y se van acortando los tiempos. Es decir, que en esta fase, este círculo que puede tardar en meses, años, se puede presentar en distintos periodos más cortos, en semanas, meses, hasta en días y hasta en horas. Es importante conocer estos ciclos para poder intervenir en distintas fases y poder comprender la dinámica de la violencia en la pareja y para poder hacer intervenciones integrales y acertadas y no frustrarnos en nuestras intervenciones, ya que es muy probable que estos ciclos se repitan en la dinámica de la violencia y esa violencia vuelva a empezar nuevamente y se produzcan reconciliaciones en las parejas y se produzcan estos periodos de luna de miel. Es importante conocer esta existencia de estos ciclos para poder intervenir y dar la asistencia y la ayuda necesaria a las mujeres que atraviesan situación de violencia como si fuera la primera vez y no desalentarnos después de una reconciliación, por ejemplo, que se presente, y es muy probable, como les decía, que se presente para poder intervenir nuevamente como si fuera la primera vez y brindar esa asistencia a esa mujer que lo necesite.